Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Can Yaman, uno de los actores más aclamados de la televisión turca y reconocido internacionalmente por su carisma y apariencia arrolladora, ha hecho una confesión que ha dejado a todos boquiabiertos. Durante su reciente aparición en un programa de televisión en Italia, el actor rompió su silencio sobre un episodio muy personal que lo marcó profundamente. Ni siquiera pude tenerlo en mis brazos. Dijo con la voz quebrada y una mirada visiblemente afectada. Sí, Can Yaman se abrió emocionalmente como nunca antes lo había hecho. El programa, transmitido en horario estelar, contaba con una audiencia predominantemente femenina, y no es de sorprender que las redes sociales explotaran momentos después de sus declaraciones. Las especulaciones comenzaron de inmediato. ¿De quién hablaba Can Yaman? ¿Qué tragedia escondía su pasado? Las cámaras captaron cada gesto, cada pausa, cada suspiro. Fue un momento que me rompió por dentro. Nunca había sentido una impotencia tan grande. Lo tenía tan cerca y, sin embargo, tan lejos, añadió Can, mientras los presentadores intentaban contener las lágrimas. Lo que nadie sabía hasta ese instante es que Can hablaba de su sobrino recién nacido, quien lamentablemente nació con complicaciones médicas graves. La familia, tratando de proteger su privacidad, había mantenido en secreto la situación. Mi hermana estaba devastada. Y yo, que siempre soy el fuerte de la familia, me sentí totalmente vulnerable. Todo lo que quería era abrazarlo, pero los doctores no lo permitieron. Era muy frágil, explicó el actor con una sinceridad desarmante. Las reacciones no se hicieron esperar. Celebridades como Demet Özdemir, es compañera de Can en varias producciones y con quien se rumoreó un romance, publicó en sus historias de Instagram: el dolor compartido es medio dolor. Estoy contigo, Can. También Francesca Chillemi, su actual compañera de reparto en la serie italiana Viola come il mare, escribió en Twitter: admiro tu valentía al compartir tu verdad. Un abrazo. Pero lo que hizo que esta entrevista se volviera viral no fue solo la emoción de Can, sino también la manera en que habló del amor familiar y la fragilidad humana. Las usuarias en las redes sociales se sintieron identificadas con sus palabras. Comentarios como nunca imaginé ver a Can tan humano o es mucho más que una cara bonita inundaron Twitter e Instagram. Algunas incluso compartieron sus propias historias de pérdida y superación, convirtiendo el video en un espacio de apoyo y empoderamiento. Durante el programa, Can también habló de cómo este episodio lo hizo reevaluar sus prioridades. Vivimos tan rápido, tan enfocados en la fama y el éxito, que a veces olvidamos lo que realmente importa. Esta experiencia me enseñó que el tiempo con nuestros seres queridos es lo más valioso que tenemos, declaró. La audiencia, conmovida, le dedicó una ovación de pie. Can también mencionó cómo este doloroso capítulo lo llevó a acercarse más a su familia. Ahora llamo a mi madre todos los días, incluso si solo tengo 5 minutos. Y con mi hermana, nuestro vínculo se volvió indestructible. Pasamos por algo que no se puede explicar con palabras, y eso nos unió de una forma muy profunda. Esta revelación provocó una nueva oleada de mensajes emotivos en redes sociales, donde miles de personas compartían cómo también habían reconstruido lazos familiares a raíz del dolor. Los medios italianos, sorprendidos por la honestidad de Can, destacaron la entrevista en los principales titulares al día siguiente. Algunos lo catalogaron como un momento histórico de la televisión, mientras que otros lo elogiaron por mostrar una masculinidad emocionalmente madura. Ha roto con los estereotipos del galán distante y perfecto. Nos ha mostrado que el dolor, la ternura y la vulnerabilidad también son parte del hombre moderno, escribió un periodista de la República. En días posteriores, Can fue invitado a varios programas para hablar sobre salud mental, especialmente entre hombres. En uno de ellos, habló abiertamente sobre cómo había buscado ayuda psicológica para lidiar con la tristeza. Durante mucho tiempo sentí que tenía que ser fuerte, el protector, el que nunca llora. Pero entendí que hablar,
pedir ayuda, también es una forma de ser valiente. No se trata de debilidad, sino de humanidad. Las redes no solo respondieron con empatía, sino que también comenzaron movimientos con hashtags como #Hablemos como Can y #Valentía Emocional, donde los seguidores, en su mayoría hombres, compartían historias personales de duelo, ansiedad o estrés. Gracias por hablar, Can. Me diste el coraje para contarle a mi padre cómo me sentía, escribió un usuario desde México. Otro, desde Argentina, compartió: siempre creí que debía guardarme todo. Hoy, después de ver tu entrevista, fui a mi primera sesión de terapia. En paralelo, se lanzó una campaña solidaria para ayudar a niños con enfermedades neonatales, en la que Can participó activamente. El actor donó una significativa suma a un hospital infantil en Estambul y ayudó a recaudar fondos a través de una subasta benéfica en Milán, donde se vendieron objetos personales y artículos de rodaje de sus series más populares. Todo lo que recaudemos irá a las familias que pasan por situaciones similares. Nadie debería sentirse solo en momentos así, declaró ante la prensa. Esta nueva faceta de Can Yaman no ha pasado desapercibida en su carrera profesional. Directores y productores han comenzado a considerar al actor para papeles más complejos, emocionalmente intensos, que exploren su capacidad interpretativa más allá de su físico. Se rumorea que está en conversaciones para protagonizar un drama psicológico en Netflix que abordaría temas como la pérdida, el trauma y la resiliencia. En sus redes sociales, Can ha mantenido un tono cercano y reflexivo. En una publicación reciente en Instagram, escribió: no sé si esta experiencia me hizo mejor actor, pero sí sé que me hizo mejor persona. La imagen, en blanco y negro, mostraba al actor sosteniendo una pequeña manta azul entre sus manos, con la vista perdida hacia el horizonte. Los fans, que lo han seguido desde sus inicios en Turquía, han abrazado este cambio con entusiasmo. Clubes de fans de distintas partes del mundo, Brasil, España, Indonesia, Egipto, han realizado encuentros virtuales para compartir sus impresiones sobre el nuevo Can Yaman. En uno de ellos, una fan expresó: siempre lo admiramos por su belleza, pero ahora lo admiramos por su alma. Incluso su equipo de representación ha notado la transformación. Su manager, en una entrevista exclusiva, comentó: Can siempre fue un profesional impecable, pero ahora trabaja desde un lugar más íntimo, más conectado. Sus actuaciones tienen una nueva profundidad. El impacto ha sido tal que varias universidades han comenzado a analizar el caso de Can Yaman como parte de estudios sobre celebridades y salud emocional, destacando cómo su testimonio ha abierto un nuevo espacio de diálogo en una industria acostumbrada al silencio emocional. Can, por su parte, ha dejado claro que no se arrepiente de haberse mostrado vulnerable. Si alguien puede sentirse menos solo gracias a mis palabras, entonces todo ha valido la pena. Así es, queridas seguidoras. Este fue un momento que no solo nos acercó más a Can, sino que también nos recordó la importancia de abrir el corazón. Si este contenido les tocó el alma, no olviden suscribirse a mi canal, dejar un comentario con sus pensamientos y compartir este video con otras mujeres que necesiten un poco de inspiración hoy. Nos vemos en el próximo video.